¿Cómo están? Bienvenidos, Minero bienvenidas a Reporte Minero y Energético por las pantallas de Canal 24 Horas. Luego de 2 años de ausencia, Chile vuelve a ser el epicentro de la industria mundial del cobre. Del 28 al 31 de marzo se va a realizar una nueva versión de Sesco Week, encuentro donde ejecutivos, académicos y autoridades mineras provenientes de los 5 continentes se reúnen de manera virtual y presencial para analizar y conocer las últimas tendencias de la industria en materia de exploraciones, desafíos regulatorios, sostenibilidad y transición tecnológica, entre otros temas. Para conocer más detalles de este encuentro, vamos a estar conversando justamente con la directora ejecutiva del Centro de Estudio del Cobre y la Minería Sesco, Alejandra Wood. Además, en este nuevo capítulo conoceremos el camino que está recorriendo el sector para lograr disminuir la brecha de género, que se ha vuelto de hecho un eje transversal de preocupación en la minería. Y también analizaremos el estado de situación de las exploraciones en el país, tema que vuelve a tomar fuerza frente a la falta de nuevos proyectos mineros en Chile y el alza sostenida del precio de algunos commodities. Acompáñenos en este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético. Vamos a estar conversando de Sesco Week, también los desafíos, los temas en esta vuelta a la presencialidad. Ya vamos de a poco, de alguna manera, adaptándonos también a esta situación de pandemia que sigue por un buen tiempo, hay que recordarlo. Para eso estamos con la directora ejecutiva de Sesco, Alejandra Wood. Alejandra, siempre un placer tenerte en el programa. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Claro, yo decía la vuelta presencial porque ustedes han estado realizando actividades así como otros gremios y organizaciones de manera virtual, adaptándose a la situación de pandemia. Ahora ya se da un espacio para poder hacer virtual pero presencial también, que tiene la gran gracia de Sesco Week, toda una semana enfocada en el tema de la minería y los otros puntos, ¿no? Así es. Bueno, la verdad es que ha sido muy desafiante organizar este evento híbrido, como se les llama ahora, puesto que tuvimos que hacer una apuesta en el último trimestre del año pasado para ver en qué fase del plan paso a paso estaría la región metropolitana y cuáles serían las condiciones de ingreso al país para poder determinar cuál era el tamaño del evento y cómo organizarlo. Por lo tanto, ha sido muy trabajoso, pero estamos muy contentos porque nos acompaña la fase 4 que permite mayores aforos y de alguna manera se ha, digamos, destrabado un poco todos los trámites para el ingreso al país. Claro, porque finalmente también la gran gracia de Sesco Week es que diversas, yo lo decía, expertos, autoridades, representantes de la industria minera internacional vienen a Chile y eso obviamente con la situación que estábamos viviendo o que seguimos viviendo de pandemia, pero con algo más de flexibilidad no se podía hacer. Aquí vuelven a reunirse aquí en Sí. Chile. Tenemos más o menos alrededor de un 30% de los asistentes a las actividades de la semana que vienen de fuera. Sabemos que vamos a tener una baja presencia de nuestros amigos de Asia, de China principalmente, porque ellos están con restricciones en su frontera. Viene menos gente de Japón, pero viene algunos integrantes de la industria y la mayoría viene de Europa, Norteamérica y, bueno, Sudamérica también. A ver, vamos con lo que es Sesco Week, Alejandra, las distintas instancias. ¿Cuáles son los temas que se van a poner ahí en la mesa y se van a discutir? Siempre es bien relevante las temáticas, pero por sobre todo los desafíos que también se va entregando el know-how de distintos países y por sobre todo el contexto a nivel internacional y local. Sin duda, yo te diría que el tema principal de cualquier Sesco Week son las proyecciones para el mercado del cobre, tanto en el corto, el mediano y el largo plazo. Y en ese sentido, si vamos al mediano o largo plazo, bueno, en el corto está la contingencia, ¿no?, global de la guerra, del aumento en los precios de los commodities, de la inflación. Y en el mediano y largo es el seguimiento de la penetración de las energías renovables no convencionales, de la electromovilidad, que sin duda tienen un impacto en la demanda por cobre, ¿no? También otros temas que son relevantes y parte de la agenda son todos los temas relacionados a sustentabilidad y abastecimiento responsable de cobre. Que es una temática no nueva, se ha estado abordando hace un tiempo. Exacto, es, digamos, un tema muy relevante desde hace mucho tiempo. Hoy día se le llama ESG, pero finalmente son todos los aspectos que tienen que ver con la huella socioambiental de la minería, que son claves para el negocio minero y sobre todo en las décadas que vienen.
Otros temas que también están... Bueno, es interesante porque esos son los temas que están en los programas de los principales seminarios. Claro. Es que organiza un foro de exploraciones, viene el World Copper Conference organizado por CRU y un seminario de sustentabilidad que estamos haciendo nosotros y otro para hablar sobre el tema del royalty minero. Pero claramente la conversación obligada en las reuniones bilaterales y de pasillo van a ser sin duda el proyecto de royalty que está en la Cámara del Senado, en la Cámara de Minería y Energía y el trabajo de la Convención Constituyente, que de alguna manera, sobre todo esto último, ha puesto en cuestión toda la institucionalidad para realizar minería en el país y por supuesto que introduce un grado de incertidumbre no menor, ¿no? Entremos un poquito a eso, a la norma de nacionalización de la industria minera. Aquí eso es lo que se está discutiendo en la Convención Constitucional. Me imagino que también, no solamente desde la mirada de la industria chilena, sino internacional, hay dudas, hay preguntas en algo que se está desarrollando, que debería llegar a la propuesta de nueva Constitución y después pasar por un plebiscito ratificatorio. ¿Cómo lo ven desde SESCO este punto y también con los elementos que conlleva? Mira, nosotros la verdad creemos que por el contexto que vive el país y el contexto mundial, sobre todo en las próximas décadas, Chile tiene mucho que aportar a través de su minería a la lucha en contra del cambio climático, a esta transición energética. Y por lo tanto también el país se puede beneficiar en términos del desarrollo de su gente, siendo el principal protagonista de un abastecimiento de un cobre de baja huella, ¿no? Esa es una oportunidad que tenemos por delante y que ojalá podamos aprovecharla. Y sin duda la propuesta de la Convención Constituyente es de alguna manera un retroceso o una mirada hacia el pasado y no una mirada hacia el siglo XXI. Eso es lo que nosotros hemos dicho. Sin duda hay que cambiar algunas cosas del modelo de manera de construir entre todos, el Estado de Chile, la industria y la sociedad civil, una minería que tenga una baja huella socioambiental, que tenga un mayor contenido local y cuyo crecimiento sea compatible con el desarrollo sostenible. Ahora, la pregunta ahí que uno se hace es si el Estado puede solamente per se poder llevar a cabo esto que estamos conversando, con los hartos desafíos. Se ha concentrado el tema de nacionalización en términos de la ganancia y la utilidad que genera la industria y que podría generar para el Estado. La pregunta es, ¿está la capacidad y la estructura para poder administrar esto? No, nosotros creemos que es prácticamente imposible y muestra un poco un desconocimiento de cómo funciona la industria a nivel local y también a nivel global. O sea, el poder llevar a la práctica una nacionalización significa ir en contra de tratados comerciales, significa ir en contra de contratos de inversión extranjera y también la dificultad de poder pagar lo que eso significa, o sea, de dónde se obtendría ese capital. Solamente por mencionar algunas de las dificultades que esto traería, ¿no? Pero yo creo que tú mencionaste en tu pregunta algo que es muy relevante y que me parece a mí que está en el centro de toda la discusión, incluso del proyecto de royalty, que tiene que ver con la contribución de la minería. O sea, eso es lo que se pone en duda, no solamente en la Comisión de Medio Ambiente, si no me equivoco, que está esta norma, sino también en el proyecto royalty que ha ido cambiando y discutiendo. O sea, lo que nosotros creemos que está de fondo, que lo que hay en el fondo de esta conversación es cuál es la real contribución de la minería al país. Y si bien nosotros en SESCO hicimos una propuesta y creemos que hay un espacio para el aumento de los tributos que en el fondo esté escalonado al margen operacional minero, de manera que cuando a las empresas les vaya bien aumente el pago de tributos al Estado, que si es que hay un royalty ad valorem no exceda el 1% para no en el fondo poner en riesgo la competitividad de la industria en el largo plazo. Insistimos en que la conversación debe abordar otros aspectos que tienen que ver con el valor agregado en términos de tecnología e innovación, inversión en ciencia y tecnología, para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas que brinden servicios y vendan tecnología más allá del propio país. Y esa es una visión que hemos venido impulsando desde el sector y que lamentablemente no ha contado con la cohesión suficiente en el mundo político y también en los gobiernos de turno como para hacer una apuesta, para que Chile haga una apuesta en este sentido, como lo ha hecho Canadá o Australia, que son otras economías mineras. Pero claramente que hay una percepción de que la contribución del sector no es suficiente cuando nosotros creemos que es una contribución que es más de la que se percibe, sobre todo en las regiones mineras, y que aún puede ser mayor siempre y cuando se dé esta suerte de apuesta, ¿no? Y si eso además complementamos con esta suerte de posicionar al país como el principal abastecedor de minería responsable en el mundo, sería muy positivo para Chile y todos los chilenos.
Alejandra, conversábamos de la Convención Constitucional, del Legislativo. Vamos al Ejecutivo con un nuevo gobierno, con un nuevo Ministerio de Minería y también muy enmarcado, por supuesto, en estos temas que estamos conversando y que se van a tratar de todas maneras en Sesco Week. A tu juicio, ¿cuáles son los desafíos? De alguna manera, estuvimos la semana pasada con el subsecretario de Minería en términos de concesión, en términos de la sustentabilidad y sostenibilidad. Ya han puesto una línea, digamos. Sí. ¿Cómo crees tú que va eso a pocas semanas de iniciado, digamos? Bueno, yo creo que hasta aquí hemos observado declaraciones que son positivas. Yo creo que hay una suerte de acuerdo o de opinión que concuerda entre todos los integrantes del sector cuáles son los desafíos, ¿no? Sin duda, en materia legislativa sabemos que está este proyecto de royalty. Yo creo que por el lado del litio hay otro gran desafío que tiene que ver con generar una política de gobernanza para los salares y una empresa nacional del litio en tanto sea una empresa que a través de buena política pública sobre todo brinde certeza a los inversionistas. Sin duda está el tema de las concesiones, acaba de haber una modificación, pero eso requiere un reglamento y aclarar cuáles son en el fondo la forma en que se va a implementar este aumento de patentes, sí, que es algo muy sentido por Sesco. En conversación, de hecho, con el subsecretario Krag de Minería, le preguntábamos justamente por la reforma de las concesiones, apuntaba a que en el diagnóstico estaba bien, pero que de todas maneras igualmente había que de alguna manera, voy a decirlo, echarle mano o cambiar, hacerle algunas modificaciones, pero que de todas maneras se mantiene porque ya es una norma, digamos. Es una norma, claro, y como te digo, es algo muy sentido para Sesco en el sentido de, o sea, para brindar mayor competitividad al ámbito de las exploraciones, que es por donde comienza la actividad minera. Claro, es clave eso. Alejandra Wood, directora ejecutiva de Sesco, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el programa. Gracias, Nicolás, y hasta la próxima. Que esté muy bien, nos vemos. Bien, y por supuesto hay algo que comentarles. Durante 53 años, SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano. Sus productos son esenciales para la industria de la salud, la alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Hacemos una pausa y regresamos con más de Reporte Minero y Energético. ¿Buscas oportunidades en minería? ¿Tomar buenas decisiones? Netmin es el primer ecosistema colaborativo digital del sector minero. Inscríbete en netmin.cl y sé protagonista de la industria. Así como en otros países de América Latina, la minería en Chile es un sector económico históricamente masculinizado. Pese a los esfuerzos por revertir esta tendencia, las mujeres solo ocupan aproximadamente el 12% de participación desde que en 1996 se modificara el Código del Trabajo, una restricción que no permitía entrar a las mujeres a las faenas. ¿Cuál es el camino a seguir? Los detalles en la siguiente nota. Más de 25 años han pasado desde que una de las restricciones que impedía a las mujeres ingresar a las minas se eliminó. Desde entonces se han coordinado esfuerzos tanto del sector público como privado para aumentar el porcentaje de mujeres en la minería, el cual corresponde al 2021 a un 12,2% a nivel general. No es que no haya mujeres preparadas para trabajar en minería y en acceder a cargos directivos dentro de la minería. Yo diría más bien que son desconocidas o han pasado desapercibidas. Y yo creo que uno de mis roles, uno de mis desafíos hoy día, y es un mandato de nuestro presidente Boric, el relevar y visibilizar a esas mujeres tremendamente capaces y competentes para ubicarlas en esos estatus. Tras años de avance, la pandemia influyó negativamente en el crecimiento de esta cifra. Por este motivo, el cálculo se modificó hasta retroceder a la situación de 2011, lo cual ralentizó el proceso para la equidad en la minería. Cada 10 años avanza 4 puntos. Eso es más o menos desde que se está midiendo entre el 2010 y las cifras que tenemos del 2022. Si seguimos así, con una participación que ronda el 12%, en realidad para llegar a tener un 30 o un 40%, que son como un mínimo para hablar de cierta paridad en la industria, van a tener que pasar como, no sé, 40 años más. Las empresas privadas tienen que empezar a organizar espacios de paridad, porque si no, lo que va a pasar es que se van a desacoplar de lo que es la marcha de la sociedad. La integración de las mujeres en el sector minero
representa, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, no solo una oportunidad para obtener un empleo de calidad, sino un aporte a la productividad e innovación que contribuye al desarrollo sostenible de la industria. El impacto que ha generado la pandemia dentro de la incorporación de las mujeres en el campo laboral, SQM ha logrado un 18,6% de incorporación de mujeres dentro de nuestros equipos de trabajo. La estamos buscando, vemos sus perfiles, sus competencias y vemos dónde ellas van siendo que sus competencias y sus perfiles se adapten a los cargos que nosotros estamos buscando. Pese que los roles de género afectan los cargos ocupados por mujeres, existen iniciativas que permiten, por ejemplo, a través de la capacitación, aumentar su ingreso en puestos masculinizados, tales como aquellos que se desarrollan dentro de las faenas. Puede ser que al inicio estaba más complicado el ingreso de mujeres porque era un sector totalmente de hombres y se ha derrumbado esa brecha hoy en día con la incorporación femenina, lo cual hace que nosotras estemos al día y estemos de par a par con las labores de los compañeros hombres. Es decir, las empresas tienen un rol que jugar y se pueden hacer acciones afirmativas que ayuden a terminar con los sesgos inconscientes y a terminar con la creencia de que las mujeres no pueden participar en ciertas industrias. Se espera que, para que la participación femenina muestre un crecimiento más alto del que se maneja actualmente, es necesario aumentar su presencia en carreras relacionadas a las ciencias, tecnología, matemáticas e ingeniería, así como también en el acceso a las capacitaciones relacionadas a la minería. Los esfuerzos por encontrar nuevos yacimientos son para el mundo minero una inversión que no siempre puede dar los resultados esperados. Sin embargo, en la industria, las exploraciones son el primer paso para acceder a concentraciones de sustancias minerales que podrían dar origen al desarrollo de un nuevo proyecto minero o la extensión de la vida útil de uno en marcha. Conocemos más en la siguiente nota. A pesar de ser la base para el desarrollo en la industria minera, las exploraciones durante el 2020 sufrieron una disminución en la inversión debido a la pandemia, situación que poco a poco se ha ido recuperando gracias a la reactivación del sector. Lo que ocurrió en el último año, las cifras que tenemos con respecto al último año son una mejora con respecto a lo que ocurrió en el 2020. Ahora tiene que ver con la baja base de comparación. El 2020 fue un muy mal año para la exploración a nivel global, pero el 2021 se recupera y vemos un aumento del 19% aproximadamente en el gasto en exploración en Chile en el 2021 con respecto al 2020. Ahora, con respecto a lo que proyectamos hacia el futuro, probablemente va a haber un crecimiento, pero un poquito más moderado que el 19% que identificamos en el 2021. Lo fundamental es la baja base de comparación, pero también hay un aumento leve, pero hay un aumento con respecto, por ejemplo, al 2019 del gasto en exploración brownfield, que es alrededor de las minas ya operativas, digamos. Ese viene aumentando en los últimos años. Lo preocupante es que viene cayendo un poco la exploración greenfield, que es en proyectos nuevos, en zonas nuevas, donde no se ha explorado en terreno. Actualmente, Chile cuenta con 725 proyectos reportados por el Sistema de Información Geológica de Exploración, de los que 341 cuentan con sondajes. Pese a este alto número de trabajos exploratorios, en los últimos 5 años, solo la compañía Marimaca Cooper ha descubierto una nueva mina de cobre, ubicada en la región de Antofagasta. Chile, desde el punto de vista de exploración, por su geología, es tremendamente atractivo. Y por eso es que la cantidad de resultados que ha tenido la exploración en los últimos, yo diría, 30, 40 años, hemos descubierto hasta la fecha unos 132 yacimientos, lo que es una maravilla, comparado con el periodo previo al año 75, que cuando empezó el boom de la exploración. A medida que pasa el tiempo y las variables mineras se van deteriorando, los yacimientos también van envejeciendo. Entonces, lo que se necesita en definitiva es mantener una línea de producción o un input de proyectos que se mantengan en lo posible siempre rejuvenecidos. Entonces, en este caso, proyectos como Marimaca lo que hacen es rejuvenecer el panorama de la producción minera de Chile. En nuestro país, los trabajos exploratorios se dividen en brownfield y greenfield, en donde el primero fija sus objetivos en áreas cercanas a las minas en producción y yacimientos históricos, mientras que el segundo realiza un trabajo de prospección y exploración desde cero. Con respecto a la greenfield, la caída o la baja en la exploración greenfield es preocupante porque nos hace pensar, nos hace dudar sobre la capacidad para crecer
a lo mejor 20 o 30 años más. Sabemos que existe capacidad y sabemos que hay proyectos, que hay potencial geológico, pero yo creo que hay que buscar los mecanismos para incentivar exploración greenfield. Chile es un país que tiene mucha exploración realizada, se dice que es un país maduro, entonces identificar oportunidades de exploración no es fácil en Chile. Entonces llegar al área de interés es, para identificarla por las vías que sea, es definitivamente hoy en día uno de los desafíos más importantes de la exploración, y nos pasó a nosotros con Marimaca también. Entidades como Cochilco esperan que a causa de esta baja en el desarrollo de trabajos greenfield se genere mayores incentivos que permitan la inversión y desarrollo de este tipo de proyectos, y así aumentar la producción de minerales en las próximas décadas, que son tan necesarios para la innovación tecnológica requerida para luchar contra el cambio climático. ¿Quieres vender tu camión o máquina usada? Bueno, públicalo en www.bmarket.com y deja en manos de expertos la venta de tu equipo. Te acompañamos en cada etapa del proceso. Contamos con más de 10.000 visitas al mes. Síguenos en Instagram y Facebook, Bmarket, el mercado digital de las máquinas. Y como siempre, revisamos las principales noticias de la agenda minera y energética. El segundo Tribunal Ambiental decretó una medida precautoria de suspensión de 350 sondajes mineros en el sector de las tejas de Putaendo, correspondiente al proyecto Vizcachitas, por su potencial amenaza a la flora y fauna en peligro de extinción. Ante la medida, la compañía Los Andes Copper indicó que van a solicitar el levantamiento o revisión de la orden a través de una apelación que pueda dar continuidad a la campaña de perforación planificada de 18.000 metros, de los que se ha completado un poco más del 30%. En el marco del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el Comité de la Bolsa de Metales de Londres votó a favor de recomendar a los gobiernos la prohibición de nuevas entregas de cobre proveniente de Rusia. Pese a esta votación, el 22 de marzo la entidad anunció que no tiene planes actuales de prohibir de su sistema a los productores de metales rusos, a pesar del llamado a algunos miembros a hacerlo. Por esta razón, el director ejecutivo de la Bolsa de Metales de Londres explicó que de prohibir la entrada de metales, no solo estarían tomando una decisión que atentaría sobre su negocio, sino que tomarían una medida que afectaría a todo el mercado. En su primer viaje de trabajo en terreno, la ministra de Minería, Marcela Hernando, encabezó la presentación del estudio de fuerza laboral de la Gran Minería Chilena 2021-2030, elaborado por el Consejo de Competencias Mineras y el programa Eleva. Durante su visita a Antofagasta, la ministra explicó que a partir de información entregada por 14 empresas de la Gran Minería y 13 empresas proveedoras vinculadas a la cadena de valor principal, en los próximos 10 años en Antofagasta se proyecta una demanda de 12.000 trabajadores y trabajadoras en distintos cargos en la industria, tales como extracción, mantención, procesamiento y transporte. Así llegamos al final del reporte minero y energético. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y, por supuesto, todos nuestros contenidos en www.reporteminero.cl y temporadas y capítulos del programa en 24horas.cl. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.